Muy buenos días, ingeniera Ana Palma y compañeros presentes. Mi grupo está conformado por mi persona, Doménica Álava, Gabriela Marín, Karen Santana, Rosy Ruiz y Sofía Proaño. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis de regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple. El análisis de regresión nos permite establecer la relación que se produce entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes x1, x2 hasta llegar a la xk. Como podemos observar, se presenta la ecuación general de la regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple, a diferencia del simple, se aproxima más a situaciones de análisis real, puesto que los fenómenos, hechos y procesos sociales, por definición, son complejos y, en consecuencia, deben ser explicados en la medida de lo posible por la serie de variables que se presentan directas e indirectamente. El análisis de regresión múltiple muchas veces es apropiado para analizar datos entre teorías competitivas entre sí, cuando hay varias explicaciones posibles de las relaciones entre ciertos números de variables explicativas. Es típico que el análisis de regresión múltiple use una única variable dependiente y diversas variables independientes a fin de evaluar los estadísticos pertinentes. La diferencia entre la regresión simple y múltiple es que la regresión simple es una de las técnicas más comunes del análisis de regresión, mientras que la regresión múltiple es una clase más amplia de regresiones que abarca regresiones lineales y no lineales, con múltiples variables explicativas. A continuación, mi compañera Gabriela. El valor estándar de estimación múltiple es la medida de la eficiencia de la ecuación de regresión. Esta medida es la misma unidad que la variable dependiente. Cuando se termina la relación de las variables, se necesita alguna medida de dispersión alrededor del plano de regresión múltiple, al igual que la regresión lineal. En el análisis de regresión múltiple, la estimación es más precisa a medida que disminuye el grado de dispersión alrededor de la regresión. Como siguiente presentaremos un ejemplo que identificaremos las variables dependiente e independiente. La variable dependiente es el costo de calefacción en enero, que se representa con la letra Y. Hay tres variables independientes, las cuales es la temperatura externa media en enero, representada por X1, el número de pulgadas de aislamiento del ático, representada por X2, la antigüedad en años del calentador, representada por X3. En este caso, la ecuación de regresión estimada es Y pronosticada igual a 427.194 menos 4.583 representada por X1, menos 14.831 representada por X2 y menos 6.101 representada por X3. El costo de calefacción actual de la primera observación Y es 250. La temperatura externa, en la cual representamos por X1, es de 35 grados. El espesor de aislamiento, representado por X2, es de 3 pulgadas. Y la antigüedad del calentador X3 se representa en 6 años. Mediante la ecuación de regresión que se desarrolló en la sección anterior, el costo de calefacción estimado de esta casa es de Y pronosticada igual a 427.194 menos 4.583 multiplicado por 35, menos 14.831 multiplicado por 3, menos 6.101 multiplicado por 6. Queda un resultado de 258.90. El costo de calefacción actual fue de 250, por lo cual el residuo, que es la diferencia entre el valor actual y el valor estimado, es la variación aplicada, que es igual a 250 menos 258.90, que da un resultado de 8.90. Esta diferencia de 8.90 es el error aleatorio del primer elemento muestrado. El siguiente paso es elevar esta diferencia, es decir, determinar la variación total, que es igual a 250 menos 258.90 elevado al cuadrado, igual a menos 8.90 elevado al cuadrado, que sale un resultado de 79.21.
Estas operaciones se repiten con las otras 19 observaciones y se suman todas las diferencias al cuadrado. El total será la suma de los cuadrados del error o residuo de la tabla ANOVA. Utilizando esta información podemos calcular el error estándar de estimación múltiple con la siguiente fórmula que pueden observar a continuación, donde Y es la observación actual, Y pronosticada es el valor estimado calculado mediante la ecuación de regresión, N es el número de observaciones de la muestra, K es el número de variables independientes y SSR, que es la suma de los cuadrados del residuo de la tabla ANOVA. Como resultado se obtiene raíz cuadrada de 79.21, que es el resultado de la variación total, dividido para 20, que es el número de observaciones, menos, abre paréntesis, 3, que es representado por K, que es el número de variables independientes, más 1, cierra paréntesis, que da un resultado de raíz cuadrada de 79.21 dividido para 16, igual a raíz cuadrada de 4.950625, que da un resultado final de 2.225. Hipótesis para la regresión múltiple y correlación. Para realizar un análisis de regresión lineal múltiple se hacen las siguientes consideraciones sobre los datos. A. Linealidad, donde los valores de la variable dependiente están generados por la siguiente fórmula. B. Homoscedasticidad, donde las perturbaciones tienen la misma varianza. C. La independencia, donde las perturbaciones aleatorias son independientes entre sí. D. Normalidad, donde la distribución de la perturbación aleatoria tiene distribución normal. Y por último, E. Las variables explicativas X y K se obtienen sin errores de medida. La prueba de la significancia de la regresión es para determinar si hay una relación lineal entre la respuesta y cualquiera de las variables regresoras, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Las hipótesis pertinentes son hipótesis nula y hipótesis alternativa. El rechazo de la hipótesis nula implica que al menos uno de los regresores x1 y x2 contribuye al modelo significativamente. La suma de cuadrados total se divide en una suma de cuadrados debido a la regresión y a una suma de cuadrados de residuales. Sus fórmulas son las siguientes. Para la suma de cuadrados total tenemos esta, para la de cuadrados debido a la regresión la siguiente y por último la fórmula de cuadrados de residuales. Bajo la hipótesis nula cierta, se puede mostrar que cuadrados debido a la regresión tiene una distribución x al cuadrado k, donde k es el número de variables independientes. Por lo tanto, de acuerdo con la definición de una estadística, la fórmula f sub 0 es la siguiente. El procedimiento de prueba se resume normalmente en una tabla de análisis de varianza, como la siguiente tabla, que viene siendo la tabla de ANOVA. Ejemplo, como nos basaremos solamente en hallar la hipótesis, nos saltaremos algunos pasos y tendremos los siguientes datos. Trabajaremos con un nivel de significancia del 0.5%. Primero, reemplazamos los datos con su respectiva fórmula, que son las fórmulas que ya anteriormente vimos. Tenemos la fórmula de la suma de cuadrados total, donde suma de cuadrado total es igual, reemplazamos los datos, menos la sumatoria de x al cuadrado dividido para 25, que nos daría un igual de 5.784,5426. Después, con la suma de cuadrados debido a la regresión, reemplazamos los datos y el resultado que nos da es 5.550,8166. Y por último, la suma de cuadrados residuales, que se trata sobre restar la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados debido a la regresión, que nos da un igual de 233,726. Después tendríamos que hacer la tabla ANOVA, que se encuentra aquí. Reemplazamos sus datos por los datos que ya anteriormente tenemos, ya sea en la tabla y en los resultados que nos dieron. Los grados de libertad están conformados por n menos k menos 1. N es igual a 25, K es igual a 2,
menos 1, que nos da un igual de grados de libertad, 22. Vemos en la tabla, 22 lo interceptamos con 2, que nos da un 3.44. Entonces, el grado de libertad sería 3.44. Por ende, la hipótesis sería alternativa, dado que el valor de la tabla de análisis Orianza es 261,24, es mayor al valor tabulado, que es 3.44. Entonces, se rechazaría la hipótesis nula. Correlación múltiple. El coeficiente de correlación múltiple se aplica a la situación en que una variable a la que se puede seguir llamando y ha sido aislada para examinar su relación con el conjunto de las otras variables. Este coeficiente de correlación viene determinado por la siguiente fórmula. El valor de un coeficiente de correlación múltiple, R, se encuentra entre 0 y 1. Cuando más se acerca a 1, mayor es el grado de asociación entre las variables, y cuando más se acerca a 0, la relación lineal es peor. Así es como la prueba de ajustes de una regresión múltiple, R sub 2, es la fracción de la suma de cuadrados de las desviaciones de y de su medida atribuible a la regresión, en tanto que 1 menos r al cuadrado es la fracción no asociada a la regresión. Ahora, la prueba de hipótesis nula de que la correlación múltiple en la población es 0 es idéntica a la prueba F de la hipótesis nula, que ésta se determina por la siguiente fórmula, siendo r el coeficiente de determinación múltiple. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Rosy Ruiz y voy a hablarles sobre la evaluación de una ecuación de regresión múltiple. Para evaluar una ecuación, lo primero que se debe de hacer es plantear la ecuación como tal mediante un conjunto de cálculos que nos van a permitir obtener valores para resumirlos en la tabla ANOVA, la cual nos va a permitir evaluar con qué nivel de precisión se ajusta la ecuación a los datos. La ANOVA es una técnica de análisis de varianza, la cual se emplea con la finalidad de comparar las medias de dos o más grupos. Este ANOVA viene determinado por el planteamiento de las hipótesis, ya que el objetivo de la ANOVA es ayudarnos a determinar o a tomar la decisión respecto a nuestro planteamiento de las hipótesis. En el caso donde la hipótesis nula establece que las medias poblacionales todas son iguales y la alternativa que al menos una de estas es diferente. Es decir, que la tabla de ANOVA resume el análisis estadístico de una ecuación de regresión múltiple. Además, dentro de esta podemos reportar la cantidad total de la variación de la variable independiente y divide esta variación entre las que se explican mediante el grupo de variables independientes y las que no. Además, reporta los grados de libertad asociados con variables independientes, el error de la versión y la variación total. Como podemos observar, esta es la tabla ANOVA que se calcula, que se establece, la cual tiene la fuente de variación, que tenemos la regresión, el error total, los grados de libertad que van junto con la fuente de variación, donde la regresión es igual a K, que es el número de variables, el error, que es el número de la muestra, menos el número de variables más 1, el total, que es n menos 1, la sumatoria de cuadrados, donde SSR va a ser igual a la sumatoria de y prognosticada menos y media al cuadrado, donde SSE va a ser igual a la sumatoria de y menos y prognosticada al cuadrado, y SS total es igual a la sumatoria de y menos y media al cuadrado. Por otro lado, la media de los cuadrados va a ser el resultado de la división de los cuadrados, de la suma de los cuadrados para los grados de libertad, y la de Fisher va a ser igual a los cálculos que sacamos de las medias divididas entre sí y vamos a obtener nuestro cálculo. Ahora, vamos a emplear el siguiente ejercicio. Tenemos aquí las calificaciones y ventas semanales de 5 vendedores de las ventas SA. Con estos datos vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la ecuación de regresión múltiple, la cual viene determinada por este sistema de ecuaciones, este de aquí, y para encontrar aquellas incógnitas, vamos a realizar este cuadro donde vamos a calcular la x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por y, x2 por y, x1 por x2. Vamos a obtener su sumatoria y esta sumatoria es la que vamos a utilizar para reemplazar estos valores. Sumatoria de y sería 40, sumatoria de x1 por y sería 274, sumatoria de x2 por x1 sería igual a 172. Ya, ahora vamos a reemplazar esta columna que nos dice que n es igual a la número de muestras que tenemos aquí, como vemos, 5 vendedores
Vamos a ir reemplazando sumatoria de x1, 30, sumatoria de x2, 18 y así con las demás, hasta obtener nuestro sistema de ecuaciones para poder estimarlos. Una vez que tenemos este sistema de ecuaciones, vamos a estimarlos con el método de Gauss-Jordan, el cual emplea la siguiente matriz. Vamos a reemplazar los datos. Como tenemos aquí, como vemos, son los mismos datos. Ya, ahora para poder encontrar estos valores, vamos a empezar por la unidad. Este 5 debemos transformarlo a 1. Lo que vamos a hacer es, tenemos 3 renglones, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Vamos a dividir el primero para el primer número, que sería 5, dividido para 5. El siguiente vamos a dividirlo, vamos a multiplicar el primer renglón por menos 30 y vamos a sumarlo al siguiente renglón. Y el tercer renglón vamos a multiplicar el renglón 1 por menos 18 y lo sumamos al tercer renglón, lo cual nos va a dar un resultado de este que tenemos aquí, estos resultados. Ahora, para seguir con la siguiente columna, vamos a emplear lo mismo, pero vamos a empezar por la unidad, ahora sería el 30. Vamos a dividir este renglón, el segundo renglón, para 30 y nos va a quedar de esta forma. Ahora, para encontrar el siguiente, vamos a multiplicar el renglón 2 por menos 6 y lo sumamos al primero. Nos va a dar de esta manera. Y para sacar el tercero, lo que debemos hacer es multiplicar el renglón 2, este renglón 2, por menos 6 y sumarlo al tercero, lo que nos va a dar este resultado. Y lo mismo hacemos con la columna que nos falta, empezando siempre por la unidad. Este debemos transformarlo a 1, por lo que debemos dividirlo para la misma cantidad, lo que nos quedaría de esta forma. Ahora, para sacar el renglón primero, vamos a multiplicar el renglón 3. Este renglón lo vamos a multiplicar por 4 sobre 5 y lo sumamos al primer renglón, lo que nos daría este resultado. Ahora, el siguiente, lo que vamos a hacer es multiplicar el renglón 3 por menos 20 sobre 30 y lo sumamos al segundo renglón, dándonos como resultado esto de aquí, que va a ser nuestra ecuación. Como podemos ver aquí, una vez lo calculado, tenemos que nuestra ecuación de regresión múltiple es igual a y prognosticada es igual a 3,5 menos 0,975 x1 más 2,875 x2. Ahora vamos a determinar la tabla de ANOVA. Vamos a reemplazar estos valores y vamos a calcular en nuestra ecuación para cada una de las variables x1 y x2 y vamos a tener nuestras sumatorias donde vamos a encontrar la sumatoria de cuadrados error, la sumatoria de cuadrados de regresión y la sumatoria de cuadrados total. Ahora, estos son los valores que vamos a utilizar para nuestra tabla ANOVA para poder resumirlos. Como lo siguiente, aquí ya tenemos, como podemos observar, tenemos que es 2, porque tenemos dos variables, 2 y 4. 5 menos 1, 4. Reemplazamos nuestros valores que hemos obtenido, los dividimos y obtenemos que nos da 17,8679. Ahora hacemos el planteamiento de la hipótesis para comprobarla. Para comprobarla debemos de utilizar la tabla de distribución F con grado con nivel de significancia de 0,05, dándonos como valor de la tabla o el valor crítico de la distribución de F, 19. Lo que se procede a aceptar la hipótesis nula, ya que el valor calculado, 17,8679, es menor que el valor de la tabla, que es 19. Ahora, para poder evaluar de una mejor manera, vamos a realizar el coeficiente de correlación múltiple, el cual se utiliza la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de 1 menos la variación de la regresión sobre la variación total, dándonos como resultado 0,973, el cual se interpreta de que existe una fuerte relación entre las ventas y las dos variables independientes, junto con las calificaciones y las calificaciones archivadas. Por lo que debemos recordar que cuando los valores se acercan a 1, significa que existe una fuerte correlación.
Ahora, el coeficiente de determinación múltiple es llevar al cuadrado el coeficiente de correlación múltiple, o si no, reemplazar los datos de la sumatoria de cuadrados de regresión dividido por la sumatoria de cuadrados total, lo que nos va a dar un total de 0,947, donde se interpreta que un 94,7% de las variaciones de las ventas semanales se explican por la variación de las calificaciones de la prueba y la variación de calificaciones archivadas. Finalmente encontramos el coeficiente de determinación múltiple ajustado, el cual se realiza con la siguiente fórmula que podemos observar aquí, que es reemplazando los valores de la sumatoria de cuadrado error junto con sus grados de libertad y la sumatoria de cuadrado total junto con sus grados de libertad. A eso le restamos 1 y tenemos como resultado 0,894, el cual, si se lo compara con el coeficiente de determinación múltiple, r al cuadrado, 0,947, con el que sacamos ahora el ajustado, vamos a ver que la diferencia es de 0,053, que es un poco una diferencia considerable, que se determina para ver la diferencia que existe al momento que X va aumentando su valor. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre la prueba global que se realiza al análisis de la ecuación de regresión múltiple. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Sofía Proaño y les voy a hablar acerca de la prueba global, que es la prueba del modelo de la regresión múltiple. Básicamente, mediante esta prueba, podemos investigar si es posible de que las variables independientes tengan coeficientes de regresión equivalentes a 0. Como ya sabemos, tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, como vemos en pantalla, se ve representada por h sub 0, que es b sub 1 igual a b sub 2 igual a b sub 3 igual a 0. Esto quiere decir de que todos los coeficientes de regresión son equivalentes a 0. La hipótesis alternativa está representada por h sub 1, la que nos dice que no todas las variables o los coeficientes de regresión son iguales a 0. El estadístico F es un cálculo indispensable que se debe realizar para poder comprobar las hipótesis. El estadístico F está representado por la F mayúscula. Como podemos ver en pantalla, la fórmula es una división, en donde en el numerador tenemos a la suma de los cuadrados de regresión dividido entre los grados de libertad. SSR dividido para acá. En el denominador tenemos a la suma de los cuadrados de error residual dividido entre los grados de libertad, pero en este caso es n menos, abrimos paréntesis, k más 1, cerramos paréntesis. Todos estos datos los conseguimos en la tabla de ANOVA. Por eso hay una fórmula más simplificada que es F igual MSR dividido para MSE. De una forma rápida, para poder comprobar la hipótesis, tenemos establecido de que si la media de cuadrados de regresión es mayor que la media de cuadrados de error residual, que en este caso es la fórmula más simplificada, si el numerador es mayor al denominador, entonces se rechaza la hipótesis nula. Al igual que con otras formas de probar hipótesis, tenemos dos procedimientos que pueden ser aplicados. Tenemos la comparación del estadístico F con un valor crítico y de un valor P con un nivel de significancia. El estadístico de prueba con el valor crítico nos dice que si el valor calculado de F es menor o igual a 3,24, se va a aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, si el valor de F es mayor que 3,24, se rechazará la hipótesis. En el siguiente procedimiento tenemos el valor P con el nivel de significancia. Se dice que si el valor P es menor que el nivel de significancia que el ejercicio nos ha dado, debemos rechazar la hipótesis nula. Una vez establecidas estos métodos o estas formas de comprobación, pasamos a un ejercicio práctico para entender mejor los puntos. Como podemos observar, hay un cuadro celeste en donde
nos brinda una tabla de ANOVA con todos los datos ya establecidos. En este caso, el valor de F ya está calculado, pero de igual forma nosotros lo vamos a calcular aparte el estadístico F para ver cómo funciona estos datos. Ya tenemos la fórmula, en este caso utilizamos la fórmula más simplificada, MSR sobre MSE. Tenemos que la media de los cuadrados de regresión es 20 y la media de los cuadrados de error residual es 2. Procedemos a resolver. 20 dividido para 2 nos da un resultado de 10, como nos lo da la tabla de ANOVA. En la parte superior vemos F igual a 10. Entonces, de una forma rápida para calcular la hipótesis, establecemos de que si el numerador es mayor que el denominador, se va a rechazar la hipótesis nula. Como otro método, tenemos la comparación del estadístico F con un valor crítico. Se dice que si el valor F es menor o igual a 3,24, se va a aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, si el estadístico F es mayor que 3,24, se la rechazará. Entonces, aquí el valor que nos dio fue 10. 10 es mayor que 3,24, por lo tanto, rechazaremos la hipótesis. El último método, tenemos la comparación del valor P con un nivel de significancia del 5%, que es el que nos da el ejercicio. El valor P, como lo muestra la tabla de ANOVA, es de 0,003 y el nivel de significancia es de 0,05. Entonces, 0,00 es menor que 0,05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Como conclusión, tenemos de que se aceptará la hipótesis alternativa y lo que significa que al menos uno de los coeficientes de regresión no es igual a 0. Muchas gracias.